Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Tadeo Hidalgo, analista político y de temas también constitucionales y jurídicos, en el que precisamente nos ha convocado el análisis del archivo político a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. ¿Qué sigue a continuación después de esto? ¿Seguirán estas confrontaciones entre la Fiscalía y el correísmo o con el apagado de sus redes sociales por parte de la fiscal? Esto quedará en stand-by. En todo caso, mi querido doctor, empiezo saludándolo y gracias por atender esta conversación con el programa Sobre el Tapete. Y no quiero dejar pasar por alto, doctor, aprovechar unos cuantos minutitos sobre lo que anunció últimamente el presidente de la República, Daniel Noboa, que va a plantear a la Asamblea Nacional para hacer una modificación en la Constitución para que tengamos como país la posibilidad de conectarnos y tener una nueva base extranjera, no sé si en la ciudad de Manta o en alguna otra ciudad del país. ¿Cómo toma esta iniciativa del primer mandatario? Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta tarde. Y bueno, entrando en materia, creo que es de absoluta prioridad para los ecuatorianos y lo que más están demandando en la actualidad es respuestas ante la ola de inseguridad que tenemos. Un problema que no es de ahora, un problema que viene acrecentándose. Es bastante difícil que le podamos otorgar la culpabilidad a este gobierno de todo lo que está sucediendo, de la crisis que estamos teniendo en cuanto a seguridad. Este es un proceso que se ha venido dando por años, que se ha venido dilatando por años el tema de la inseguridad en Ecuador. Los tentáculos del crimen organizado han estado por años instalándose en nuestro país. Es por eso que ahora el combate se necesita todos los elementos necesarios para poder combatir contra eso. Efectivamente, en la Constitución del 2008 se realizó una prohibición de que se instalara una base extranjera militar en nuestro país. Ante las necesidades actuales y entendiendo que es deber del gobierno nacional precautelar la seguridad de los ciudadanos, considero que es una iniciativa bastante favorable para los intereses nacionales que instalemos una base extranjera que nos va a permitir modernizarnos. Tenemos que tomar en cuenta que por razones también económicas no contamos con toda la tecnología necesaria para poder hacerle frente al crimen organizado, que sí posee grandes cantidades de dinero y que representan sin duda una amenaza para la seguridad nacional. Considero que esta es una iniciativa importante y que puede ser de gran avance en cuanto a tecnología y colaboración internacional para poder combatir o al menos rastrear lanchas rápidas o todos los sistemas que maneja la delincuencia organizada para el tráfico de drogas, para el contrabando de combustibles, que es un tema que poco se habla y que desde gran calado el momento de hablar también de delincuencia organizada. El tráfico de combustibles doctor, es sumamente delicado, ya que es combustible subsidiado que tenemos aquí en nuestro país. Ya, doctor, ¿y usted cree que exista la acogida política y ciudadana? Porque siempre se ha pensado en el ámbito de la soberanía en nuestro país. Hay que priorizar que la soberanía o la urgencia que vive el país. Yo justamente tenía este debate con otro colega en la mañana y él me decía, él tenía un poco la postura de la soberanía que usted bien menciona, y yo le decía, ¿qué es soberanía? Soberanía si no podemos tener el control sobre nuestro propio país. ¿Qué es soberanía si no podemos salir tranquilos con nuestras familias a un parque, a un restaurante o inclusive a un centro comercial, ya que nos podemos ser alcanzados por alguna vendetta que tienen los grupos del crimen organizado? Pienso que en este sentido la prioridad nacional debe ser primero alcanzar nuestra seguridad interna y luego sí hablar de una soberanía externa con otro país. Es por eso que considero de absoluta prioridad y creo que la bancada, por ejemplo, una bancada de Construye, ya se ha pronunciado en su Twitter señalando que es de gran importancia que se instale una base aérea extranjera acá por todas las connotaciones que yo les acabo de mencionar, por la colaboración, por la tecnología, por alcanzar un mejor entendimiento con la comunidad internacional. Y es algo que poco se habla, pero gran parte de lo que tenemos que hacer y gran parte de lo que podemos construir como sociedad tiene que ver también con el apoyo internacional que podamos tener. No existe un país aislado, estamos ante una sociedad que debe ser y que debe mantenerse
siempre cerca de la comunidad internacional y aprovechar de toda la tecnología que está. Seguramente ante esta iniciativa se encontrará con la oposición del correísmo. Pero ¿qué significa instrumentar modificaciones en la Constitución? Para claro que incorporar sí. Bueno, o para eliminar la prohibición sentido, de bases extranjeras en nuestro país. Sí. A ver, lo que significa primero es que venimos ante una propuesta que tiene que ser revisada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a ser quien revise y quien analice la factibilidad, si esto se tramita como una ley ordinaria en la Comisión de Garantías Jurisdiccionales de la Asamblea Nacional de Garantías Constitucionales, o si en su lugar se tramita a través de un plebiscito o referéndum para ser consultado al pueblo ecuatoriano en este sentido. En criterio técnico jurídico de este servidor, no tiene una connotación demasiado grande, no es una reforma a nivel mayor, es una reforma que se puede tratar con un proyecto de ley y que puede realizarse con el trámite ordinario de una ley, es decir, que vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales, de Enmiendas Constitucionales, y a través de esta se puedan realizar el proceso de 60 días de una ley en primer debate y luego realizar el segundo debate, y de esa manera podamos tener una ley sin que exista un plebiscito que, como ustedes sabemos, ya es un proceso que le cuesta más al Estado. ¿Y de qué depende el pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver si lo hace a través de un decreto de ley o, en su defecto, a través de un referéndum o plebiscito? A través de una ley, no de decreto ley, a través de una ley ordinaria, que trata de una ley de reforma en este caso. Claro. En este caso, lo que va a realizar la Corte Constitucional es analizar si efectivamente es un cambio mayor a la Constitución. Si es un cambio mayor, lo va a traducir en un plebiscito, y si es un cambio menor, que puede traducirse en una ley, en este caso en una ley proyecto de reforma, en ese caso podría realizarse en ese sentido. Ahí va a depender la interpretación que realice los jueces constitucionales, en este caso, quienes tienen un vasto criterio en ese sentido. Entonces, inclusive existe una sentencia de la Corte Constitucional en el cual se habla un poco sobre este tema del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Sí. Es el dictamen 722 RC/2024. Fue el juez ponente en este caso, el doctor Ali Lozada, sobre este caso, y aquí nos señala todo el aparataje y todos los artículos que en este caso se mencionan, como es el 99 y 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y se menciona todo el procedimiento claro para que se realice en este caso el dictamen de constitucionalidad, que es como se le determina. En este caso, la Corte Constitucional tiene aproximadamente un tiempo de 20 días para entregar su respuesta ante esto. Claro, entonces, hablando de plazos, ¿cuál sería el camino más corto y más seguro para que no se conculque ningún derecho ni se violente ningún derecho constitucional? ¿A través de la vía del proyecto de ley que usted manifiesta o a través de del referéndum o del plebiscito, dependiendo de qué serían los tiempos para aprobar esta modificación y que el pueblo ecuatoriano, a través de nuestro gobierno nacional, pueda tener este acercamiento con algún país vecino para incorporar una base extranjera que nos ayude a combatir a las mafias criminales? En este caso, consideraría que lo más oportuno y lo más rápido resultaría ingresar a que pase esto a ser trámite de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. ¿Eso sería en cuántas semanas? Esto tendría que, más o menos, se va a tardar alrededor de unos 3 meses en ir al Pleno de la Asamblea Nacional, entre que la Corte envíe, la Asamblea conozca y se dé trámite la ley. Va a pasar aproximadamente unos 3 meses en llegar a un primer debate. Luego sube un segundo debate, recoge las observaciones del Pleno de la Asamblea y luego esto sube nuevamente a una comisión por el tiempo igual de 60 días y ya puede salir. O sea, entraría en el periodo del actual gobierno. ¿Y el plebiscito entraría en el periodo del actual gobierno, de este gobierno transitorio o no? El plebiscito ya se vuelve más largo el camino, creo yo. En este caso podría incluirse dentro de las preguntas, y ya hablando en temas también de cuestiones electorales, tranquilamente podría añadirse para las elecciones de febrero. Si se toman a serio los tiempos, podría tomarse ya esa pregunta en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias por atender estos temas, mi querido doctor. Ahora sí, un poco hablemos de
El archivo político al juicio de la Fiscal General de la Nación, que tuvo un evento previo en la Comisión de Fiscalización en donde se pudo evidenciar las habilidades, las confrontaciones, las agresiones entre los miembros de esa comisión que prácticamente incidieron para trasladar la aprobación al Pleno de la Asamblea Nacional, quien finalmente decidió archivarlo. Archivado este juicio, ¿termina este debate, esta confrontación entre el correísmo y la fiscal? ¿O quedan todavía abiertas algunas ventanas para seguir con esta telenovela que ha distraído bastante al pueblo ecuatoriano y ha inclusive causado incomodidad en la Fiscalía para que siga trabajando en lo que le compete, combatir y desarticular todas esas irregularidades y casos de corrupción, así como también mafias criminales que están enquistadas en varias instituciones del país? Perfecto. Así es, precisamente el lunes pasado a las 9 de la noche, la Comisión de Fiscalización se abocó a conocimiento para conocer, en este caso existían dos juicios políticos que se encontraban tramitándose. Un juicio estaba propuesto por la asambleísta Garzón y el otro estaba propuesto por el asambleísta Valladares. En este caso, lo que se pretendía y cuál fue la estrategia en este caso de la Revolución Ciudadana fue que se archivara solo uno de esos juicios políticos, que se archive en este caso el del asambleísta Garzón, pero que se preserve el juicio político de la asambleísta Valladares. Esto no sucedió, ya que dentro de la propia comisión se solicitó que se archiven en conjunto, que se acumulen los procesos de fiscalización y que puedan ser archivados y de esa manera ninguno quede a salvo. Debo mencionar también que fue una sesión bastante incidentada, en lo cual existía claramente una tensión de querer incidentar la sesión por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Había una intencionalidad, inclusive del correísmo, ¿no? Exactamente. Quiso incidentar, inclusive fue apelada a la presidencia de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. La presidenta suspendió y realizó un mal uso del reglamento de comisiones y por cuanto cayó en una falta. Es por eso que el asambleísta César Umajinga apeló a la presidencia y con los votos favorables de los asambleístas presentes fue reemplazada la presidenta de la Comisión de Fiscalización y pasó a ser el presidente el asambleísta Luis Alvarado. Él pasó a presidir en esa sesión la Comisión de Fiscalización, ya que se consiguió los votos para que la asambleísta Aguirre, en este caso, sea la asambleísta Pamela Aguirre, sea retirada de su presidencia temporal en este caso. Claro. En todo caso, tuvo que decidir el Pleno de la Asamblea Nacional y definitivamente el juicio en contra de la fiscal está archivado. Pero ¿existe alguna figura, algún resquicio o alguna figura política o legal para abrir otra posibilidad de destitución en contra de la fiscal? Ya no existe. En este caso, al haberse archivado los dos procesos de juicio político que se estaban sustanciando, no existe en este momento ya ninguna artimaña o ningún uso de la ley que pueda facultar en este momento que se siga en tratamiento. Ya se han archivado los dos juicios políticos en contra de la fiscal. Salvo que termine su periodo, que sería en abril, entonces ahí sí, como ex funcionario, tiene hasta un año la Asamblea Nacional para solicitar un juicio político. Sí, es decir, que queda esa ventana legal abierta allí. Legalmente se podría intentar invocar otra causal para el juicio político y de esa manera intentar llevar. Pero como le digo, es una cuestión ya bastante gastada en la cual la fiscal va a poder defenderse de que ya tuvo dos juicios políticos previamente y que esos han sido archivados. Como le digo, podría plantearse tal vez buscando y rebuscando otra causal, pero lo dudo. Más bien, como estamos viendo, es menester de la Revolución Ciudadana, más bien retirar, ya cuando los funcionarios no están en cargo, retirar más bien los juicios políticos, como hicieron recién con el exsecretario de la Administración, el señor Sebastián Corral, en el cual más bien retiraron las firmas de apoyo para que pueda, en este caso, sustanciarse el juicio político. Es decir que... Entonces, parece que a ellos les interesa más cuando están en funciones los funcionarios. Claro. Bueno, en todo caso, cuando termine su periodo de la fiscal, tienen que presentar una nueva causal diferente a la que presentaron ahora en el juicio que está en funciones la fiscal. Tiene que ser diferente la causal. No puede ser la misma causal porque falta transparencia. No, tiene que ser diferente. Tienen que encontrar una diferencia en ese sentido.
O sea, no es tan sencillo como decir, sigámosles nuevamente un juicio. No es tan sencillo. Ahora, es un juego. ¿Qué escenario usted evidencia, doctor? Porque este es como una lucha como de poder, ¿no? Entre los buenos y el malo, pero ¿quién es el bueno, quién es el malo? Porque ambos se acusan. Los correístas acusan a la fiscal, que es la que está al frente o protegiendo a ciertos grupos irregulares, mafias albanesas, y la fiscal ha develado actos de corrupción y algunos tentáculos, actores políticos y también del sistema judicial del correísmo mismo, que están vinculados precisamente con mafias criminales. Entonces, ¿de qué lucha estamos hablando entre los buenos y los malos? ¿Quiénes son? ¿Y cómo podemos aclararle esto a los ecuatorianos? Creo que en este sentido hay funcionarios como la Fiscal General del Estado que se encuentra realizando todas las actividades que están dentro del marco de sus competencias para darle respuestas a la ciudadanía y cumpliendo su labor. Tenemos que tomar en cuenta que durante años tuvimos fiscales generales que no presentaban en realidad ninguna denuncia frontal contra cuestiones del día a día. Si usted pregunta a la gente qué opina de la justicia, qué opina de esto, se da cuenta que hay serios indicios y que hay serias denuncias de corrupción, de que claramente se encuentra comprometido esto. Como usted mismo dice, no es una lucha de buenos y malos, pero en este caso sí tenemos que respetar y reconocer el trabajo que está teniendo una servidora, como es el caso de la Fiscal General, al precisamente realizar lo que está dentro de sus funciones, que es el de investigar, que es el de recoger indicios, aceptar denuncias y en este caso darle a la ciudadanía una respuesta eficaz de lo que se está haciendo. En mi caso, la fiscal está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Producto de ello son los casos que se han develado de entramados de corrupción en las Cortes de Justicia, a la política involucrada en temas de corrupción y hasta con el propio crimen organizado. Entonces, a mi consideración, la persona que cumple sus funciones debe ser en este caso reconocida y felicitada más bien por el compromiso que tiene en hacer bien las cosas. Pero hay un plan detrás de esto para destituir a la fiscal. ¿Se mantiene ese plan? Porque inclusive se encontró en la computadora del ex vicepresidente Jorge Glass, que está privado de libertad en La Roca, y se comprobaron algunas pruebas de persecución a la fiscal y también inclusive buscando a través de actores judiciales que se rebaje la pena del mismo ex vicepresidente. Efectivamente, eso es algo de lo que buscaban y tenemos que entender de que existe este plan desestabilizador y eso es algo que no podemos negar. Como estábamos hablando hace un momento, quieren obstaculizar, ahí inclusive da a notar qué es lo que temen, ¿no? En que una persona realice sus investigaciones y que haga las cosas en este sentido. Existe un plan, ya vemos que existe una bancada que claramente se alinea a que la fiscal general sea removida de su cargo. Y en este caso existe entonces un plan, pero claramente parece que ha primado el sentido común, ha primado el sentido de pertenencia, de legalidad, y en este caso la fiscal sigue en funciones y a pesar de que existe una intención, no les es suficiente. No les es suficiente porque no les alcanza y no les alcanzarán los votos, al menos en este periodo. No se la ha podido destituir ni políticamente ni legalmente. Hay un plan que se ha podido evidenciar, tampoco se ha podido concretar para poder destituir a la fiscal. Ahora, el nuevo escenario que ha incorporado el correísmo es a través de las redes sociales con narrativas, con la narrativa de desprestigiarla, de descalificarla. ¿Cree que logren debilitar esa figura tan fuerte que tiene la fiscal de que está combatiendo a las mafias criminales? Considero que no. Creo que independientemente de que existan más trolls o bulos que se estén creando sobre la fiscal general, ya creo que existe una amplia mayoría de los ciudadanos ecuatorianos que se han podido dar cuenta de que el trabajo está bien realizado y a pesar de que exista una campaña de desprestigio, será muy difícil que logren socavar la imagen que con todo el trabajo y con toda honestidad y pulcritud ha creado la fiscal general ha generado de su imagen. Si el correísmo tiene escasas posibilidades de destituir o de desprestigiar a la fiscal general de la Nación, ¿por qué insiste entonces? Hay una cuestión de ellos, consideran que es importante golpear para en algún punto, si logran encontrar la oportunidad política, lo puedan hacer. ¿Cuál es su misión? Golpear, dejar algo de narrativa. Eso es algo de lo que ellos persiguen, buscar que algo de la narrativa que buscan dejar se incruste en la gente y que si existe alguna cuestión que ellos puedan crear a futuro, tener un poco de más apoyo. Pero ellos saben exactamente que en este proceso
no podrán contar. Otra cuestión también que lo pienso es que puede existir una forma de que con esto molestarle un poco, generarle un poco de dificultades, de quitarle un poco hasta de tiempo para que realice otras cuestiones. Entonces, para mí dejar una narrativa clara de desprestigio y en segundo lugar, dificultarle y hacer que la fiscal, en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales, se dedique a responder o a venir a esta asamblea a tener incidentes o a ser inclusive, le querían inclusive interpelar con un prófugo de la justicia, como es el señor Aliaga. Entonces, ese es molestar, Claro, como sí, lo que, pero como lo que se planteaba hacer molestar dentro es de la Comisión de repetir Fiscalización varias veces. el día del lunes pasado. Le decía yo que en el molestar, y molestar es repetir varias veces en diferentes escenarios, simultáneamente, en narrativas que pudieran debilitar la imagen de la fiscal, inclusive hasta lograr descalificarla, porque una mentira dicha centenares de veces se puede convertir en creíble, y es lo que pudiera estar pasando en el país. Claro, hay un viejo adagio que dice, cuídate de la calumnia que algo queda. Y precisamente en eso sí, los ecuatorianos tendremos que ser bastante sabios y bastante informados para en este caso darnos cuenta y discernir entre lo que es verdad de lo que es falso. No creer en narrativas que obviamente son partidistas y que no obedecen a una realidad, sino obviamente a un interés partidario de que exista una remoción en la fiscal general, o al menos incomodarla, molestarla y entorpecerle el trabajo. Pero hay en ciertos casos que la fiscal sí debe responder, porque no ha tenido la misma celeridad, la misma agilidad, la misma acucia en la investigación con respecto a los temas que afectan al correísmo. Por ejemplo, está el tema o el caso de los narcogenerales, entre otros temas de los Panama Papers, bueno, entre otros temas que también vinculan a la mafia albanesa. Es lo que argumenta el correísmo. Precisamente, de lo que más o menos se va entendiendo es que estos procesos están siendo desarrollados y que van a alcanzar su puerto. Las denuncias con lentitud, a diferencia de los otros que avanzan con celeridad. Disculpen, no le escuché. Con lentitud, a diferencia de que los otros procesos avanzan con celeridad. Bueno, tenemos que tener en cuenta aquí un poco el tiempo. Lo que se está encontrando ahora ha sido producto de una investigación que ha venido de años, de los nexos de la política con la mafia y todo eso. Pero en cuanto a temas de la mafia albanesa y todo eso, se entiende que está siendo investigado e inclusive se encuentran ya algunas personas con medidas cautelares, ya no puede con prohibiciones de salidas del país y ver avanzando el proceso en ese sentido. Considero que en este país hay bastante trabajo en ese menester. Y obviamente, y como siempre lo he dicho, es trabajo de todos también, de que todos sean juzgados, no una determinada fuerza política, sino todas las personas que no realicen bien su trabajo, se encuentren comprometidas con corrupción, puedan hacerlo pagar. Parece que esta también ya puede ser una tarea del siguiente fiscal general. Claro, ahora se le han cerrado todas las posibilidades o todas las puertas al correísmo para destituir o para lograr buscar nuevamente el poder en el país. Pero tienen dos opciones aún: el concurso de fiscal general de la Nación y la presidencia. ¿Cuál de las dos cree que tenga mayor ventaja para lograrlo? En este punto hemos visto cómo han sido cesados por parte del Tribunal Contencioso Electoral los que eran miembros de la famosa Liga Azul, que fueron ahora removidos del Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, le vería bastante complicado al no tener una mayoría, que es lo que a ellos les interesaba tener para poder colocar un nuevo fiscal general. Y yo considero que si algo le van a apostar ahora es a la elección presidencial. Es ahí donde van a poner sus esfuerzos y van a tratar de con toda su propaganda y con todas sus cuestiones, van a tratar de llegar a la presidencia de la República. Pero como vemos, ya no va a ser tarea fácil. Según los primeros exit polls que van proporcionando las encuestadoras, parece que les será una tarea difícil en este momento retomar Carondelet. Mi querido doctor Tadeo Hidalgo, muchísimas gracias por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví. Muchas gracias, muy gentil. Un abrazo. Un gusto, para servirle.